¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, mi nombre es Pepe Dongo y estoy desde 490 para presentarles, sin temor a equivocarme, nuestro plato estrella de esta reinvención gastronómica. Me refiero al Chaufa Carretillero 490. Recuerden este nombre, Chaufa Carretillero 490. Este plato definitivamente ha sido la sensación. Hemos podido utilizar los insumos tradicionales. ¿Por qué 490? ¿Por qué carretillero? Porque tratamos de rendirle tributo a la cocina con esquina, a la cocina emblemática de cada localidad. Estos insumos los vamos a demostrar, los vamos a ir detallando paulatinamente y van a darse cuenta que son muy fáciles de encontrar, son muy ricos, y esta combinación tan peculiar que la encuentras solamente en 490 va a ser, estoy seguro, del agrado de todos ustedes. Regresamos y en este segmento tenemos como propósito enseñarles cuáles son los insumos que se utilizan en nuestro Chaufa Carretillero 490. Definitivamente uno de los secretos de casa que comparto en esta tarde con ustedes es nuestra panceta de cerdo en caja china. Quiero mostrarles, definitivamente le da el sabor característico de las brasas peruanas. Tenemos también pollo al cilindro, que lo vamos a ver cómo lo vamos fusionando, pero quiero que se den cuenta, esto es muy importante, el sabor, la textura, como los olores que desprende la caja china es lo que hace realmente, entre otras cosas, especial. Quiero mostrarles algunos insumos que tienen también la misión de darle ese aroma, ese perfume y algunos color. Definitivamente tenemos como ingrediente primero el aceite de ajonjolí, especie utilizada mucho en la cocina china y en la cocina oriental, que es donde vamos a empezar a que nuestra caja china vaya soltando sus aromas y sus sabores. El aceite de ajonjolí, todos estos productos los vamos a ir mezclando y los vamos a enseñar. En este momento te muestro el aceite de ajonjolí, te muestro la esencia de quión, muy importante como lo veníamos comentando en la comida oriental. Tenemos también algunas otras especies y algunos otros ingredientes. La salsa de soya, la salsa de ostión. Quiero que vean ustedes la salsa de ostión, eso le da el sabor oriental, por eso es que es el Chaufa Carretillero. Tenemos algunos otros productos, como son el pimiento cortado en cuadraditos, la cebolla china, que le da mucho color, y acompañamos con este huevo revuelto en trozos, que también es parte de la cocina mixta, de la cocina mestiza y la cocina fusión, que es nuestra cocina peruana. Tenemos unos platanitos, quiero que vean unos plátanos fritos que los vamos a poner, va a servirnos como adorno. Y definitivamente todos estos ingredientes en el caliente wok se van a ir amalgamando con este arroz norteño graneado. Estos son los ingredientes que vamos a mostrar en el siguiente segmento, cómo es que los vamos fusionando para que salga esta experiencia que es nuestro Chaufa Carretillero 490. Queridos amigos, ahora vamos a pasar a todos los ingredientes que le mostramos en el mise en place, ahora hacerlo en nuestra cocina. Me acompaña nuestro chef Norville Córdoba. Así que con él vamos a ir poco a poco presentando todos los ingredientes que les dijimos, los vamos a ir haciendo en el wok para que vean ustedes cómo es que sale nuestro Chaufa Carretillero 490. El wok caliente, Norville, vamos empezando. El wok caliente, van a ver lo rápido, lo sencillo y lo aromático que es. Aceite de ajonjolí. Van a ver ustedes cómo el aceite de ajonjolí se calienta primero el wok para poder ver cómo el aceite se va quemando y va desprendiendo sus olores. Vamos Norville. Listo, van a darse cuenta en este momento cómo los aromas del aceite de ajonjolí, pasamos una porción generosa de nuestro chancho a la caja china. Y en este momento el pisco peruano lo vamos a echar un poquito para flambearlo. ¡Vamos! Listo, ¿qué más? Vamos a echarle un poquito de pimiento, yo lo voy echando mientras que tú lo vas emulsionando. Vamos. Esa mezcla de colores, esa mezcla de aromas, esa bendita fusión
Vamos a echarle, ojo, el aceite, la salsa de ostión, un par de cucharadas generosas y un poquito más para que se vaya mezclando todos estos aromas en el wok y va desprendiendo esto. Vamos a poner el ingrediente clave en todo chaufa, un arroz norteño y graneado. Vamos, tú sácalo, tú sácalo. Una porción generosa. Y para ahora darle color solamente vamos a poner, una vez que ya va dando, van a darse cuenta, el sillao. Listo, vamos a ver nuestro honor. Un poquito y va. El sillao. Se va dando cuenta cómo rápido va saliendo, va agarrando el color tradicional. Vamos a ir poniendo los huevos que también le dan esa textura muy característica. Vamos ahí. Y la esencia de kion. Un poquito de esencia de kion para darle ese olor y ese perfume tradicional de la cocina oriental. Nuestro chef Norville Córdoba les está presentando, ¿cuál? La cebolla china. Vamos. Todos estos ingredientes peruanos que se encuentran en la cocina y en cualquier mercado, los vamos a tener. Listo, señoras y señores, nuestro chaufa carretillero se encuentra prácticamente listo para emplatar y para disfrutar. Lo vamos a coronar después con unas costillas a la barbecue, con una barbecue picante, con un toque pequeño de ají limo. Y van a ver ustedes cómo este formato, esta propuesta gastronómica peruana, lambayecana, que está dando mucho que hablar, se sirve para el deleite de todos nuestros comensales. Amigos, salimos de cocina, estamos emplatando, ya emplatamos nuestro chaufa carretillero. Quería mostrarles una porción contundente, tranquilamente pueden comer 2 personas. Ha sido coronado con esos plátanos fritos, con ese guantán que le da volumen y con nuestras características costillas 4.90 en salsa barbecue ligeramente picante. Esta es una propuesta que nos da mucho gusto poder compartirla con todos ustedes. Espero que hayan tomado nota de los ingredientes. Decirles que en 4.90 lo tenemos solamente en 4.90 de Pepe Dongo. Y que remarcamos, estamos atendiendo ahora desde mediodía, todos los días, desde el día lunes hasta el día sábado, en forma presencial, para recojo y en delivery, y los días domingos atendemos solo delivery. Señoras y señores, amigos chiclayanos, muchísimas gracias por la atención. Estoy seguro que les va a gustar. Este es nuestro chaufa carretillero 4.90.